Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Iniciamos la emisión 824 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le damos la bienvenida a esta producción colaborativa que elaboramos junto a nuestra red de corresponsales en la región. Saludamos también a nuestras audiencias, emisoras aliadas y espacios de comunicación que difunden este trabajo informativo. Y desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras, hoy les saludamos Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia Arenas, como siempre con la información que nos comparten activistas, organizaciones y movimientos sociales en toda la región de Mesoamérica que continúan en la defensa del ambiente y los derechos humanos. Así es, Génesis. Saludamos a las iniciativas populares que continúan con la lucha por justicia y respeto a los derechos humanos, igual que a las personas comunicadoras por su labor comprometida para difundir y amplificar el trabajo por un mundo mejor entre tanto caos y guerras. De inmediato les compartimos los titulares que tenemos para esta semana. En Panamá presentan informes sobre vulneraciones y violaciones a los derechos humanos que destaca los mecanismos de represión del Estado panameño hacia las protestas pacíficas contra la minería. En El Salvador, encuesta revela a población preocupada por actual situación económica e incremento de precios en alimentos. En Guatemala promueven ley modelo de paridad en los organismos legislativo y ejecutivo. En México, las y los afromexicanos son lucha, resistencia y esperanza. En Honduras advierten de un incremento en enfermedades producto de la contaminación y las altas temperaturas. Líder estudiantil Lester Alemán denuncia violaciones a derechos humanos en Nicaragua en cumbre internacional. En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos responsabiliza a las autoridades por no reparar el río Sonora tras el derrame de una empresa minera hace casi 10 años. Organizaciones y personas expertas cuestionan el papel de los organismos internacionales ante el genocidio contra el pueblo palestino. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Panamá, presentan informes sobre vulneraciones y violaciones a derechos humanos que destaca los mecanismos de represión del Estado hacia las protestas pacíficas contra la minería. Varias organizaciones presentaron el primer informe sobre vulneraciones y violaciones a derechos humanos, que recopila casos que demuestran que el Estado panameño fomentó la represión, criminalización y judicialización de manifestantes en el marco de los casi 40 días que el pueblo se movilizó contra el contrato minero Ley 406 a finales del 2023. Escuchamos a Damaris Sánchez, activista e integrante de organizaciones ambientalistas en Panamá, en la nota de Dania Batista Guevara desde Radio Temblor Internacional. El alzamiento del pueblo panameño contra la minería de octubre y noviembre de 2023 dieron como resultado una victoria sin precedentes en la historia de la lucha antiminera en el país. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia declarando inconstitucional el contrato con Minera Panamá y una ley de moratoria minera nacional por tiempo indefinido para nuevas concesiones y prórrogas. Pero vale señalar que se dieron innumerables violaciones a los derechos humanos en medio de las protestas, el cual fue documentado en un informe elaborado recientemente por la Fundación para el Desarrollo Integral Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá, Fundicep, y la Red Nacional en Defensa del Agua Panamá, que contó con el apoyo del movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, Earthworks y Mining Watch Canadá. El equipo de investigadoras estuvo a cargo de Reca Chandiramani y Ana Teresa Benjamín. Escuchemos declaraciones de Damaris Sánchez Zamudio de la Red Nacional en Defensa del Agua y de Fundicep. Les habla Damaris Sánchez. Soy activista y miembro de varias organizaciones ambientalistas a través de las cuales trabajamos modelos de agroecología, restauración de cuencas, gestión preventiva del riesgo ante fenómenos ocasionados por el cambio climático, entre otros. Hemos apoyado la defensa del territorio mediante la denuncia y la exigencia al gobierno de Panamá de proteger al territorio de la actividad minera, que ya ha provocado grandes lesiones tanto al patrimonio natural del país como efectos negativos y graves en la convivencia pacífica de este pueblo.
La imposición del contrato Ley 406 ocasionó grandes protestas a nivel nacional entre octubre y noviembre del año 2023, por casi 40 días. Manifestaciones pacíficas fueron reprimidas por la Policía Nacional. El gobierno de Panamá se convirtió en el primer defensor de la minería. En lugar de proteger a los nacionales, fomentó la represión, la criminalización y la judicialización de los manifestantes. Luego de las protestas, Fundicep y la Red Nacional en Defensa del Agua hemos preparado este primer informe que sistematiza las diferentes formas, lugares y personas que fueron violentadas en los derechos a la participación ciudadana en los temas ambientales e incluso los graves hechos de ataques, asesinatos y persecución que se generó a partir de los discursos de odio y estigmatización contra indígenas, sindicalistas, educadores, ambientalistas, por parte de funcionarios de gobierno, por los principales medios de comunicación y grupos empresariales, la mayoría de ellos con grandes intereses como proveedores locales de la empresa minera. El informe de vulneraciones a los derechos humanos recopila información sobre cómo, mientras el gobierno oficializaba el contrato con Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals, cientos de panameños que protestaban frente a la asamblea fueron reprimidos con disparos de gases y balas pimienta. Se dieron más de 1.500 detenciones arbitrarias. Hubo cientos de heridos, incluidos gaseados por la policía con bombas lacrimógenas caducadas, bolas de pimienta, golpes, heridas generales y disparos. Al menos 5 personas perdieron la visión total o parcial. Hubo 4 personas asesinadas durante las protestas. 2 de ellas fueron atropelladas mientras protestaban, una en Colón y otra en Chiriquí. Y otras 2 personas fueron asesinadas intencionalmente a plena luz del día por un abogado extranjero con antecedentes penales. Esto a la postre ha generado persecución, hostigamiento, cierres de cuentas bancarias y querellas penales contra personas defensores ambientales de Panamá, un país que ratificó el Acuerdo de Escazú. Les invitamos a leer este informe que se encuentra en las redes sociales tanto de Fundicep como de la Red del Agua, de Mining Watch, el Movimiento Panamá Vale Más y Minería y Earthworks. Dicho informe indica que los reportes de heridos por balas de goma por los efectos de gases lacrimógenos vencidos, además, las detenciones arbitrarias, las judicializaciones, los discursos de odio y las políticas de criminalización de la protesta sugieren que el Estado se ha adoptado una posición que contradice los acuerdos internacionales sobre el derecho a la protesta. Los muertos y personas que perdieron la visión total o parcialmente demuestran que el Estado no cumplió con su deber de proteger a la población y que no existe una real apertura de diálogo desde el gobierno y los sectores empresariales, entre otros aspectos. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional para el informativo Voces Nuestras. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Hola amigas, les quiero contar que la anticoncepción de emergencia no es un método abortivo. Lo que hace es que detiene o retrasa la liberación del óvulo antes de llegar a su concepción. Por eso es que hay que tomarla máximo 72 horas después del acto sexual. Por supuesto que previene abortos inseguros o embarazos no deseados, pero no es un método abortivo. Prevención sin prejuicio es mi derecho. Regresaré en forma de fiera furiosa. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la colectiva por el derecho a decidir. Semilla nativa. En El Salvador. Encuesta revela población preocupada por actual situación económica e incremento de precios en los alimentos. A finales del 2023 se informó por parte de Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor que desde enero del 2022 y hasta diciembre del 2023 la canasta básica en la zona rural ha tenido un aumento del 22% y en la zona urbana de un 25%.
En la más reciente encuesta de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, titulada Evaluación Ciudadana del Progreso Electoral 2024 y expectativas sobre la gestión gubernamental, legislativa y municipal, se evidencia nuevamente la preocupante situación económica y sus consecuencias en la sociedad salvadoreña. Pasemos a la nota de Edgar Franco desde Radio YSUK en El Salvador. La Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo Fundaungo presentó los resultados de su más reciente encuesta, Evaluación Ciudadana del Proceso Electoral 2024 y expectativas sobre la gestión gubernamental, legislativa y municipal. Carlos Argueta, coordinador del Centro de Estudios de Opinión Pública, explicó que la economía se mantiene como la principal preocupación entre la población salvadoreña. 8 de cada 10 personas, el 79%, expresan que los precios de los alimentos de la canasta básica como frijoles, huevos, tortilla, arroz, verduras y frutas han aumentado en los últimos 3 meses. El 18.3% mencionó que los precios se han mantenido igual, mientras que el 2.4% reportó una disminución. La categoría que se lleva la mayoría de menciones es el costo de la vida y la inflación y el costo de la canasta básica, que fue mencionado como principal preocupación por el 55.2% de la población salvadoreña, es decir, más de la mitad. Vinculado con la problemática económica, le consultamos a las personas cómo evalúa la situación económica personal respecto a los últimos 12 meses, a lo que aproximadamente 2 de cada 10 personas, el 21.2%, respondió que su situación económica personal mejoró en los últimos 12 meses. Un poco más de la mitad de las personas, 53.5%, consideró que siguió igual, y la cuarta parte de la población salvadoreña, 24.4%, considera que su situación económica personal empeoró en los últimos 12 meses. Asimismo, el informe reveló que aún existe intención de los salvadoreños de emigrar a otro país. A nivel nacional, el 23.1% de los encuestados expresa intención de emigrar. El 29.5% de los hombres tienen intenciones de emigrar, mientras que para las mujeres el porcentaje es del 18%. Según la encuesta, las personas con escolaridad secundaria o superior tienen intenciones de emigrar. Esto, según Argueta, podría estar motivado por las pocas oportunidades laborales que hay en el país. La literatura académica muestra en los últimos años, contrario a lo que podría uno empezar, que personas con bajos niveles de escolaridad son las más propensas a querer migrar. Digamos que actualmente las personas con educación secundaria y educación superior pueden expresar una mayor intención debido a la percepción de pocas oportunidades disponibles en el país. Esto hay que relacionarlo con la principal fuente o el principal motor de la migración asociada a la problemática económica. Vimos que las respuestas se concentraban en la búsqueda de empleo u otro tipo de oportunidades. Posiblemente estos grupos, esto es una hipótesis, son los que perciben que hay pocas oportunidades de empleo en este país y que posiblemente perciben que en otros países pueden tener oportunidades diferentes. A las personas encuestadas también se les preguntó sobre el problema más grave que enfrenta su municipio. Aproximadamente 4 de cada 10 personas, 42.2%, mencionaron los problemas relacionados a la calidad de servicios municipales, seguido de problemas en la economía, 24.7%, problemas políticos y gobernanza, 5.3%, inseguridad y violencia, 2.6%, y otros problemas, el 7.1%. Por otro lado, el 11.2% expresó que no existía ningún problema en su municipio de residencia, acotó Argueta. Por ejemplo, vemos que el 42.2% mencionó en esta medición de marzo-abril de 2023 problemas asociados con la calidad de los servicios. ¿Y qué tipo de servicios se mencionaban? De ese 42.2%, el 26.9% destacaba el mal estado de calles, pasarelas, aceras y otro tipo de infraestructura. Falta de servicio de agua potable fue mencionado por el 5.6%. Problemas asociados con la recolección de basura por el 7.3% y otro tipo de servicios municipales el 2.4%. En este contexto también se le consultó a la población cuál es la principal tarea en la que debe enfocarse el gobierno central, la Asamblea Legislativa y el alcalde o alcaldesa de su lugar de residencia, pregunta la encuesta. Los consultados en primer lugar destacaron aspectos generales de la economía, como medidas para controlar el costo de la canasta básica
y la creación de fuentes de empleos y mejora de salarios. Finalmente, en cuanto a la principal tarea en la que debe enfocarse el alcalde o alcaldesa, 7 de cada 10 personas mencionaron aspectos relacionados con los servicios e infraestructura, como por ejemplo la ejecución de obras, reparación de calles, entre otras. Desde Radio YSUK en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Edgar Franco. En Guatemala. Promueven ley modelo de paridad en los organismos legislativo y ejecutivo. Representación de pueblos y mujeres indígenas es muy escasa, expresó una participante en la primera reunión de autoridades y expertas sobre paridad en los organismos legislativo y ejecutivo de Guatemala. Pasamos al detalle con Marco Hernández desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. El gobierno de Guatemala trabaja por la paridad en sus instituciones de gobierno. La mañana de este jueves 16 de mayo de 2024 dio inicio la primera reunión de autoridades y expertas sobre paridad en los poderes legislativo y ejecutivo, en este caso enfocados al gobierno de Guatemala, reunión que ha sido organizada por la Secretaría Presidencial de la Mujer CEPREM y por la Organización de los Estados Americanos, OEA. Participan representaciones de organizaciones sociales, principalmente de mujeres, a nivel nacional de Guatemala, así como a nivel internacional. Para darnos más detalles al respecto de las impresiones de parte de los pueblos originarios, tenemos con nosotras y con nosotros a Piedad Vargas, de origen maya cachiquel y coordinadora técnica de la Alianza Política de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, AMI. Escuchemos sus impresiones. Bueno, yo veo que es de apertura el gobierno actual, porque además de ser de gran apertura para las organizaciones indígenas y también para las mujeres y mujeres indígenas, pues hoy estamos atendiendo a la invitación de la OEA para tratar el tema de paridad en los dos organismos del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo. Ministerios, secretarías, instituciones autónomas, donde debe de prevalecer la participación de las mujeres y de las mujeres indígenas en cargos públicos, porque de ahí parte las necesidades que cada uno como mujeres sabemos desde nuestras comunidades. Entonces es muy bueno que se tomen nuestras propuestas desde nuestras comunidades para que tengamos, entiendo, va a ser una ley a nivel interamericano, ¿verdad?, que podemos aplicar acá en Guatemala, y esto es un trabajo que el organismo legislativo tendrá que abordar en su momento cuando se presente, ¿verdad?, esta iniciativa, para que en algún momento llegue a ser ley, pero esperemos que sea muy pronto. ¿Cómo ve las capacidades del gobierno para asumir estos retos? Bueno, si se tiene la voluntad política y también el apoyo y respaldo de la población, yo creo que sí se podría dar, ¿verdad? Pero siempre estaremos pendientes, ¿verdad? Porque sí, siempre está vigente cierto sector donde no acepta, digamos, el tema de paridad, porque no conviene, ¿verdad? Para ellos no les conviene el que las mujeres y las mujeres indígenas principalmente tengamos esa participación que ya es tiempo, que por muchos años hemos estado pidiendo, y yo creo que esto ya no es negociable, tiene que partir desde este momento. Solo hay una representación de los pueblos indígenas. La ministra Silvia Roquel, de origen maya quiché, ¿qué petición también tendrían al respecto de esto? Bueno, la conformación del gabinete del presidente Arevalo pues ha sido, digamos, en tema de paridad de mujeres, pues ahí estamos bien, ¿verdad? Pero la representación de pueblos y principalmente de mujeres indígenas es muy escaso. Una ministra tenemos en el Ministerio de Trabajo, y en el de Educación y el MIDES también hay viceministras, pero eso no es representativo, porque somos la mayoría de mujeres y mujeres indígenas quienes hemos ejercido nuestra participación política a través del voto, eligiendo a funcionarios con la mira de que puedan contribuir hacia
todas las necesidades que tenemos como pueblos, pero esto no es representativo todavía. Como bien lo refirió la coordinadora de la AMI, uno de los objetivos de esta reunión será una proposición de ley modelo interamericana de paridad en la vida pública y política, con énfasis en los poderes del Estado. Marco Hernández informando desde los territorios. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Hablemos claro. La anticoncepción de emergencia es un método seguro y efectivo para prevenir embarazos hasta 72 horas después de haber tenido una relación sexual sin protección. Sea cual sea la razón, si te forzaron a tener relaciones sexuales, si el condón se rompió durante la relación sexual, si no te sentís segura, vos podés, y es tu derecho, solicitar anticoncepción de emergencia en EVAIS, farmacias, clínicas privadas, atención de urgencias, etc. Este es nuestro derecho. Prevención sin prejuicios. Un mensaje de la Colectiva por el Derecho a Decidir. En México. Las y los afromexicanos son lucha, resistencia y esperanza. En México existe una diversidad de culturas e historias que proviene de los pueblos originarios y los pueblos afromexicanos. Muchas de las actividades y formas de trabajo en la agricultura vienen directamente de la enseñanza de ellas y ellos. Leticia Hernández de Radio Guaya conversó con la hermana Ruperta Silva, que comenta sobre los aportes de la cultura afromexicana. México también es uno de los países que tiene una multitud de pueblos, entre ellos la población afro, que llegó a México como parte del comercio de esclavos y han formado parte de nuestra cultura y la historia. Sin embargo, el gobierno por años los ha invisibilizado, y en este espacio les compartimos la palabra de la hermana Ruperta Silva, mujer afro del estado de Oaxaca. Nos platica cómo ha sido la lucha de las familias afro y nos recuerda la historia. Además, es una historia que no se debe de olvidar. Para todos los afromexicanos, nosotros, negros y negras, ¿no? De nuestras comunidades, nosotros vivimos aquí ya de siglos acá. Desde los primeros que fueron traídos de manera forzada. Acá nuestro territorio mexicano, antes del siglo XVIII comenzó todo este comercio de la esclavitud, ¿verdad? De personas que fueron esclavizadas, arrancados del continente africano y esparcidos pues en todo el mundo. México entró también en esto del mercado, ¿verdad? Negreros. Veracruz fue uno de los puertos importantes porque por ahí en primera instancia entraron de manera forzada, como ya decíamos, los primeros negros y negras. Posteriormente se abrió el puerto de Veracruz y en tercer lugar el puerto de Campeche. Esas fueron las entradas oficiales, no queremos decir que fueron los únicos lugares por donde fueron producidas las personas africanas a nuestro país. Y así fueron llegando acá, a México. Veracruz está situado a nivel nacional como el tercer estado donde con mayor población negra. Está primero Guerrero, Oaxaca, Veracruz, y ahí va subiendo, ¿verdad? El Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, porque en el censo del 2020 que hizo INEGI, quedó comprobado de que en todos los estados de la República hay presencia de personas afromexicanas. Y esta chilena va dedicada para toda la costa de Guerrero, de Oaxaca y de Veracruz. Y eso determinó de afromexicanos en el 2011 en una reunión que se tuvo acá en Charco Redondo, municipio de Tututepec, Oaxaca, en una reunión entre académicos y movimientos afros de aquí de México, decidió cómo querían que nos llamáramos, ¿sí? Porque algunos decían, bueno, afrodescendientes, negros, morenos, pero ya un término así más oficial aquí en México se determinó en el 2011 de que a los que habían nacido acá y otras que han llegado serían afromexicanas, para las personas nacidas aquí en México y nuestros ancestros que llegaron afromexicanas, como una manera de oficializar, ¿verdad?,
de llamarnos. O sea, que en Oaxaca, pues nos llaman costeños, afrocosteños, afro-oaxaqueños, pero a nivel nacional ese término, afro-mexicanos, como una manera más oficial. Cuando dice, bueno, los afrodescendientes están emergiendo, pero es que los pueblos no llegaron ayer, no están emergiendo ahora. Esos pueblos ya tienen 300, 400, 500 años en América Latina. De repente pensamos que solo los pueblos originarios estamos aquí, cuando en realidad no, estamos luchando juntos por algo, ¿no? Hace por ahí como unas 2 décadas por ahí, y tal vez se siga repitiendo esto, ¿verdad? Nos veían y decían, no, pues este ha de venir de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador, de allá, pero aquí no. O sea, negar esa raíz. Y si vamos mucho más atrás, nos vamos a dar cuenta que como humanidad, según la ciencia, tiene su origen en África. O sea, si vamos por ahí, todos somos afrodescendientes, porque África es la cuna de la humanidad. Claro que la historia no nos va a decir esto, porque si vemos hoy actualmente África, son pueblos atrasados según nuestra mentalidad, pueblos con grandes hambrunas, grandes guerras, y pues esos pueblos no nos han dado nada. No, pero otros países sí nos han dado. De hecho, estudiamos eso en la escuela. ¿A quiénes estudiamos? ¿A qué filósofos? Es una deuda histórica que tenemos para con estos pueblos. Rescatar toda su riqueza cultural, política, religiosa que nos han heredado a la humanidad. Quisiera preguntarte también, Ruperta, para quienes nos están escuchando, nuestros amigos y amigas de pueblos originarios, ¿no? ¿De qué manera los afromexicanos han contribuido, como ejemplo que tú nos pudieras poner, han formado por muchos años parte de nuestro país? Muchas gracias a los que nos están escuchando. Claro que los afromexicanos han contribuido políticamente, culturalmente, socialmente a este país. Y el primer presidente de México también venía de origen afromexicano, políticamente hablando. ¿Cómo han estado estos pueblos? Las grandes haciendas que había, sobre todo en Cuernavaca, en Morelos, de café, de azúcar, todo esto, en esas haciendas había negros trabajando, que contribuían a la economía y fortalecimiento, sobre todo de la economía en México. Esta es una producción de Leticia Hernández de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina en México. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Todas las personas, independientemente de nuestra nacionalidad, tenemos derecho al trabajo. El derecho a condiciones equitativas, dignas, justas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, sin discriminación. Este es un derecho fundamental para el pleno desarrollo humano y su ejercicio se relaciona con el acceso a otros derechos. Para las personas en situación de movilidad, acceder a un trabajo digno es clave para romper con ciclos de violencia y desigualdad y prevenir su exposición a redes de trata o situaciones de abuso laboral. Bajo sus obligaciones internacionales, los estados deben garantizar la eliminación de barreras y actos discriminatorios que impacten en el acceso y ejercicio del derecho al trabajo y en las condiciones laborales de las personas. Fomentar a través de políticas y acciones el acceso a un entorno de trabajo seguro, saludable y digno. Promover la eliminación de todas las formas de trabajo forzado y de trabajo infantil. Te invitamos a hacer la diferencia promoviendo y exigiendo políticas públicas que protejan los derechos laborales de las personas en situación de movilidad humana. En Honduras. Advierten de incremento de enfermedades producto de contaminación y altas temperaturas. La Secretaría de Educación en Honduras redujo la jornada de clases para estudiantes en zonas que están en alerta, mientras que el gobierno ha implementado jornadas de teletrabajo por los altos niveles de contaminación provocados por la densa capa de humo sobre las principales ciudades del país. Nos informa Rommel Gómez desde Radio Progreso en Honduras.
La contaminación causada por la capa de humo denso que cubre buena parte del territorio nacional y las elevadas temperaturas están dejando impactos negativos en la salud de los hondureños. Ayer se conoció del caso de 2 personas en San Pedro Sula que se desplomaron en plena vía pública sin aparentes signos vitales, por lo que desde las autoridades de salud y el colegio médico recomiendan a la población seguir con medidas de prevención, cerrar ventanas y puertas para evitar la entrada del humo, evitar la exposición al aire libre en la medida de lo posible. Además, han identificado los principales grupos de riesgo, que son personas con enfermedades de base como asma bronquial, bronquitis, cáncer pulmonar, diabetes, VIH y alergias. Además, los grupos de edad de mayor riesgo son las personas mayores de 65 años, niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. Así lo manifiesta la doctora Hilda Hernández, presidenta de la delegación de San Pedro Sula del Colegio Médico de Honduras. Nos preocupamos también por las enfermedades crónicas, ¿verdad? Como ser el asma bronquial en personas grandes, ¿verdad? Y también en los niños, que el smog que actualmente se vive puede desencadenar crisis de asma bronquial, ¿verdad? También nos puede dar un golpe de calor, que esto está también a la puerta del día. Y si las personas no se hidratan, por ejemplo los ancianos, que generalmente ellos por su edad se les olvida hidratarse, también pueden sufrir un golpe de calor y a esto puede traer consecuencias graves. Tenemos que hidratarnos constantemente, ¿verdad? Evitar salir a las calles. Si no es necesario estar fuera de la casa, permanezca dentro de su casa, ¿verdad? Para evitar estar en contacto con el ambiente por estos días, porque sí se dice que va a ser para 21 días, ahorita ya llevamos 5 días con este clima así, y la hidratación es muy importante, evitar los hacinamientos, ¿verdad? La Secretaría de Salud advirtió mediante un comunicado que producto de la contaminación se pueden presentar episodios de neumonía, bronquitis, asma bronquial severa, enfermedades pulmonares obstructivas. Además, si usted presenta síntomas como fiebre mayor a 39 grados, dificultad respiratoria, tos seca, secreción nasal, conjuntivitis, estornudos, ronquera, dolor de cabeza, alergia, debe buscar asistencia médica. Mientras tanto, el doctor Gabriel Paredes, director del principal centro hospitalario de la zona norte, el Hospital Mario Catarino Rivas, asegura que se preparan para un incremento de casos producto de la contaminación que persistirá mientras no lleguen las lluvias al país. No tengo los datos específicos, pero se presume y se espera que probablemente sí recibamos más pacientes con enfermedades respiratorias, por ejemplo, por la contaminación. Estamos trabajando en eso. Sabemos que ya tenemos una demanda establecida y esto puede hacer que aumente la demanda en estas otras enfermedades que dependen del clima. ¿Están preparados como hospital? Sí, tenemos los insumos, estamos haciendo los movimientos logísticos para poder mejorar la capacidad y esperamos en Dios poder darle una respuesta adecuada a la población. Desde las autoridades de Copeco mantienen la alerta roja de manera indefinida para los departamentos de Cortés, Lloro y el Distrito Central, mientras que en amarilla se encuentran Comayagua, Atlántida y Santa Bárbara. Romel Gómez. En Nicaragua. Líder estudiantil Lester Alemán denuncia violaciones a derechos humanos en Nicaragua en una cumbre internacional. El dirigente de la Alianza Universitaria Nicaragüense, AUN, Lester Alemán, participó en la Cumbre Mundial de la Democracia en Ginebra, Suiza, donde denunció las violaciones a los derechos humanos que se siguen cometiendo en Nicaragua. En Nicaragua, desde septiembre de 2018, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibieron las manifestaciones opositoras. No hay libertad de movilización de ningún sector, solo el gobierno puede manifestarse. Además, no hay libertad de expresión ni de prensa. Más de 100 personas continúan en las cárceles por pensar diferente y hay leyes represivas que limitan el ejercicio de los derechos ciudadanos, denunció el dirigente estudiantil. Mi país actualmente es controlado por una dictadura dinástica y sangrienta. Es Nicaragua. Una nación donde pensar diferente y exigir tus derechos cuesta la vida, la cárcel o el destierro. Un país con más de 6.2 millones de habitantes que, frente al casi millón de exiliados, debe ser una alerta al mundo. Ortega tiene el control absoluto de los poderes del Estado, él junto a su esposa, Rosario Murillo. El 16 de mayo del 2018, exactamente mañana, 6 años, se instaló una mesa de diálogo entre sectores de la oposición y el régimen. Ortega estaba por tomar la palabra cuando me enfrenté directamente a él, a menos de 2 metros de distancia,
no con violencia, sino con la fuerza de mi voz. Yo tenía 20 años, no sabía qué palabras usar, pero sí sabía que debía enfrentarlo. Encararlo con la verdad, al dictador que nos condenó como nación. Alcancé a decirle estas palabras: esta no es una mesa de diálogo, sino una mesa para negociar su salida. Porque usted es un asesino y hasta el día de hoy, se lo repito, sos un asesino. No me equivoqué. Las distintas estrategias represivas y violentas en contra de la población civil hoy se cuentan en 355 asesinatos, en su mayoría jóvenes, además de 1.500 presos políticos que han pasado por distintas formas de tortura, física, psicológica, emocionales y torturas prolongadas. Actualmente hay 121 nicaragüenses encarcelados como prisioneros de conciencia en la cárcel La Modelo o en La Esperanza, sin olvidar lo que repetía antes, casi el 1.000.000 de nicaragüenses obligados al destierro sin derecho a patria. En la historia reciente no hay un precedente como este, menos en la historia de Nicaragua. Es que la fuerza de los jóvenes no la puede detener un régimen decrépito. La voz moral, las aspiraciones democráticas, la vocación pacífica en los conflictos y la lucha sin descanso por los derechos humanos, es imposible aniquilarla, aún ante todas las amenazas. Esos 4 minutos que duró mi intervención, hace ya 6 años, cambiaron completamente mi vida. No me arrepiento de eso. A pesar de los costos, exilio a Estados Unidos porque ofrecían dinero por mi cabeza, persecución constante, encarcelamiento por 20 meses, una condena de 15 años a la cárcel, inhabilitación perpetua de todos mis derechos que me definen como un ser humano y posteriormente el despojo de mi nacionalidad y la eliminación de todos mis registros oficiales. En Nicaragua, señores, la democracia, la justicia, la libertad y los derechos pueden costar hasta tu propia vida. Me duele respirar, fueron las palabras de Álvaro Conrado, un niño de 15 años, después que una bala le atravesara su garganta. No me mates, por favor, yo no ando nada, fue la súplica de Junior Gaitán ante un oficial que le apuntó el revólver en la cabeza para quitarle la vida con tan solo 15 años. Ambos asesinatos hoy siguen en la impunidad, al igual que otros cientos de crímenes. En Nicaragua, ser joven, ser estudiante, ser campesino, ser opositor, ser indígena y afrodescendiente es un delito y significa muerte. El joven dirigente universitario llamó a los países europeos a que denuncien ante los tribunales internacionales a Daniel Ortega por los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el 2018. En abril del 2018, ante el levantamiento popular, Ortega respondió con las armas a toda la población, con lo cual cometió crímenes de lesa humanidad, según las conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos responsabiliza a las autoridades por no reparar el río Sonora tras el derrame de la empresa minera hace casi 10 años. El pasado mes de marzo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México emitió una recomendación, la cual documenta las persistentes violaciones al derecho a un medio ambiente sano, al acceso al agua potable y a la salud de las personas en la cuenca del río Sonora, tras el derrame tóxico que ocasionó la empresa minera Grupo México en el 2014 y que es considerado el peor desastre ambiental en la historia de la minería de ese país. Los detalles de la información con Sandra Luz Cruz, corresponsal de Voces Nuestras en México. En la Recomendación 50/2024, la Comisión Nacional de Derechos Humanos constata lo que la organización Comités de Cuenca Río Sonora ha denunciado durante casi 10 años, y que es que no solo la minería ha violado los derechos de las víctimas del derrame, sino también las instituciones.
En entrevista, José Manuel López García, integrante del Comité de Cuenca Río Sonora, nos cuenta qué fue lo que sucedió hace casi 10 años en ese estado, al norte de la República Mexicana, y la simulación de las autoridades y la empresa responsable que prácticamente no han hecho nada en todo este tiempo. Debido a ese derrame, pues se suscitaron muchos problemas acá en el río Sonora, ¿no? En lo principal pues fue la contaminación del agua, ¿no? Con metales pesados. De ahí las aguas subterráneas, y debido a eso pues llegaron a nuestros pozos, ¿no? De agua potable. De ahí pues nosotros del agua potable nos abastecemos, ¿no? Mucho para tomar agua y pues lo usamos de diario, ¿no? Para el consumo de la casa, ¿no? Se puede decir. Y debido a eso, pues ya se suscitaron muchos problemas de salud en el medio ambiente, en los animales, en nuestros organismos, ¿no? Ya vienen de ahí suscitándose varios problemas, cáncer, problemas estomacales, se han visto, ¿no? A raíz de estos 10 años que se vino el derrame, se han visto con mayor intensidad todo ese tipo de problemas en las afectaciones a la salud. En este tiempo, en estos 10 años, José Manuel, ¿ha habido algún tipo de restauración en el río Sonora en todo este tiempo? No lo hemos visto así nosotros, ¿no? Se creó un fideicomiso en aquellos entonces, en el 2014, para hacer una reparación integral, ¿no? De todos los daños que había ocasionado el derrame, lo cual pues el dicho fideicomiso pues fue totalmente fallido. Ahí se habían comprometido la misma empresa y autoridades de poner 36 plantas potabilizadoras, un hospital de especialidades, monitoreos al agua, monitoreos a la salud, pagos a la agricultura, la ganadería, el comercio, turismo, todo se tenía que hacer una remediación bien hecha, ¿no? Fue toda una simulación de todo eso. Los pagos de agricultura y ganadería fueron simulaciones. No se pagó la cantidad que debería haber sido en aquellos entonces lo que se perdió, ¿no? Porque se perdió todo lo que fue la agricultura en el momento. Inmediatamente todo se echó a perder. También se tenían que haber puesto 36 plantas potabilizadoras. Se pusieron 6, de las cuales una funcionó intermitentemente como unos 4 a 6 meses. De las demás las pusieron, las instalaron, las inauguraron y trabajaron 1 mes, 2 meses y pararon, ¿no? Por falta de mantenimiento y de pagar también lo que es el costo de la energía eléctrica. El hospital de especialidades quedó en obra negra, ahí quedó en Ures, está abandonado. El monitoreo al agua, todo el tiempo que se hicieron los análisis, las autoridades del anterior gobierno las presentaban con números muy favorables a que el río estaba limpio, lo cual pues nosotros sabíamos que era totalmente falso, pues. Ahí Grupo México metía las manos y le pagaba a la empresa para que maquillara los números que ellos querían, ¿no? Entonces el agua pues siguió causando daños, ¿no? Y ellos diciendo que el agua ya estaba totalmente limpia. De ahí pues cambia el gobierno y hubo autoridades como Semarnat que nos escuchó y vino a hacer monitoreos en el agua, en el aire, en el medio ambiente, en sangre y orina. También hicieron análisis de metales pesados. Y ahí es donde se les comprueba que el río sigue estando contaminado y nos está afectando a nosotros, porque en la actualidad ahorita nosotros también ya tenemos los metales pesados en sangre y en orina y se nos están acumulando cada vez más. Entre las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace a las autoridades en México y en el estado de Sonora destacan las siguientes: que las instancias de salud, de gobierno y de reparación del daño se coordinen y trabajen para cumplir con un programa de remediación, que se ponga en marcha un mecanismo entre instituciones que cuente con la participación directa de la población afectada, que se investiguen las actividades extractivas de la empresa Grupo México en el municipio de Cananea, Sonora, que la Comisión Nacional del Agua en México implemente acciones referentes al acaparamiento de más de la mitad del agua en esa zona por parte de la empresa Grupo México.
José Manuel López García asegura que las autoridades son culpables de lo que está ocurriendo en Sonora y también de lo que esperan que suceda con la recomendación 50/2024 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Lo que nosotros decíamos totalmente que el río seguía contaminado, el aire y el medio ambiente y nuestros cuerpos, ¿no? Ellos nos los hacen constar con los análisis que ellos mismos hicieron. Se constató que el río y todo estaba contaminado, pero no le han dado el seguimiento que tenía que ser, la reparación, el darle el giro bueno pues a estos análisis. Ya está comprobado, entonces ¿por qué no actuar como federación, como responsables las autoridades para darle atención a la población, ¿no? Que estamos sufriendo los efectos de la contaminación? Entonces hemos tenido muchas mesas de diálogo en las cuales pues lo reconocen, pero no hay una estrategia de saneamiento al río, de tener un hospital con toxicólogos, de darnos seguimiento a la salud. Todo lo que se debió de haber hecho desde un principio, no se coordinan las autoridades. Entonces ellas también ya ahorita son culpables de lo que nos está pasando aquí en el río Sonora por la falta de capacidad que tienen, ¿no? La expectativa de nosotros, pues ojalá y pase lo mejor, ¿no? Para nuestro río y para nuestra gente. Queremos que esto se solucione ya. Tenemos 10 años en la lucha con la esperanza de tener un logro que sea beneficiario para toda la población, ¿no? Que con la CNH que está metiendo las manos ahorita y exigiéndole a las autoridades que cumplan con su responsabilidad. Esperemos que esto llegue a un final feliz, ¿no? Eso es lo que esperamos. Esta es la información desde México. Para Voces Nuestras reportó Sandra Luz Cruz. En Costa Rica. Organizaciones y personas expertas cuestionan el papel de los organismos internacionales ante el genocidio contra el pueblo palestino. A 76 años de la Nakba, día que marcó la expulsión, masacre y despojo del pueblo palestino por parte de Israel, es importante cuestionar el papel de los organismos internacionales frente a la crisis humanitaria que se ha intensificado en Gaza. En un foro organizado por la Alianza por una Vida Digna de Costa Rica, personas expertas analizaron este conflicto y el rol de la ONU y los estados que la integran. Escuchemos la información en una nota de Génesis R. Cruz. Si en Palestina no hay paz en el mundo. Si un pueblo sufre, todos sufrimos. Somos vos y yo y vos. Te doy mi danza, que es nuestra libertad. En el 76 aniversario de la Nakba, un trágico evento que marcó la historia palestina al expulsar a su pueblo de su tierra y someterlo a un régimen de apartheid. ¿Qué han hecho las organizaciones internacionales ante esta tragedia humanitaria? La Alianza por la Vida Digna organizó un foro para abordar este tema. Valeria Rodríguez, investigadora de la Universidad de Costa Rica y coordinadora del Observatorio de Política Internacional de la UCR y la Universidad Nacional, nos ofrece una visión del conflicto y del papel de las Naciones Unidas. Hoy se conmemoran los 76 años del inicio de un proceso de desposesión contra la población palestina que inicia con la expulsión de alrededor de 800,000 personas palestinas de su territorio y que pues no ha cesado desde entonces. La Nakba continúa todos los días. La Organización de las Naciones Unidas tiene un papel de protección de la paz y la seguridad internacionales. Y ese papel exclusivamente o esa competencia se le delega al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este es un órgano del que participan 5 miembros permanentes y 10 miembros no permanentes, y estos 5 miembros permanentes además tienen un derecho de veto, un poder de veto dentro de estas votaciones. Es decir, si se propone una resolución con la que no se encuentran de acuerdo estos 5 miembros, ellos pueden votarla en contra y pues esa resolución no va a pasar dentro del espacio, no va a ser aprobada. La Asamblea General de las Naciones Unidas es este órgano más representativo de toda la comunidad internacional. Recordemos que, como lo acabo de mencionar, del Consejo de Seguridad solo participan 15 miembros, pero en ese lugar de la Asamblea General participan los 193 miembros plenos de las Naciones Unidas. Por otro lado, un tema muy importante y a propósito del Día de la Nakba, es necesario entender que este proceso histórico en donde hay una expulsión de la población palestina de, como lo decía, alrededor de 700 o 800,000
personas en el año 1948 que fueron expulsadas de su territorio debido a el temor. Y bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque precisamente a partir de ese proceso de expulsión de esta población se reconoce la idea de un derecho al retorno de la población palestina. Y para ese contexto y para ese propósito además se crea la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, o UNRWA por sus siglas en inglés. Esta agencia entonces nace en el año 48 y a lo largo de los años ha sido una agencia que permanece en el terreno, permanece en Gaza, en Cisjordania, y que tiene la posibilidad de apoyar mediante ayuda humanitaria, mediante acompañamiento, no solo a la población palestina en estos lugares, sino además a la población refugiada en general, entendiendo que muchas de estas personas que fueron expulsadas en este contexto entraron bajo la categoría de refugiados después de esta situación y que merecían volver a su territorio. Además se encuentra el Consejo de Derechos Humanos. En este contexto, el Consejo de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre la materia, y este Consejo de Derechos Humanos, en el que no participan todos los estados, se ha pronunciado al menos en 4 ocasiones, con 4 resoluciones distintas sobre la situación actual en Gaza. Este Consejo además tiene una función muy importante de la que se derivan expertos independientes. Y estos expertos y expertas independientes son conocidos como relatores. Entonces vamos a ver que de hecho existen varias relatorías que en este momento han sido muy vocales sobre la situación en Palestina, y especialmente Francesca Albanese, de la que ahorita vamos a hablar. Y por otro lado, la Corte Internacional de Justicia, que es este órgano cuasi judicial o un órgano judicial dentro de la Organización de las Naciones Unidas, que sería el máximo tribunal dentro de esta organización para resolver disputas entre los estados, y que también ha tenido un papel muy importante en el contexto. ¡Viva Palestina, Palestina libre! ¡Viva Palestina, Palestina libre! En un informe de Francesca Albanese, relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Palestina, se destacan pruebas contundentes de la intención de Israel de acabar con toda la población de Gaza, violando el derecho humanitario internacional. Uno de los datos más perturbadores es que el 70% de las víctimas de los ataques israelíes han sido sistemáticamente mujeres, niñas y niños. ¿Qué están haciendo otros gobiernos mientras esto sucede? Nicolás Boglin, experto en Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica, nos brindó una perspectiva sobre el papel de los estados en este conflicto. Los sudafricanos entendieron que una acción punitiva en represalia a una acción violenta que sufrió Israel el 7 de octubre posiblemente iba a degenerar en un verdadero genocidio, una masacre, simple y llanamente para vengarse de un acto como el acto terrorista del 7 de octubre del 2023, y eso pues me llama mucho la atención que los demás estados no hayan tenido esa visión que tuvo Sudáfrica. Entonces tenemos ese primer caso, Sudáfrica contra Israel por genocidio. Tenemos un segundo caso, también ante la Corte Internacional de Justicia, muy interesante, de Nicaragua no contra Israel, sino contra Alemania, por complicidad de genocidio. Yo sé que vivimos aquí en Costa Rica y pues hay una tendencia a pues no conocer muy bien lo que ocurre en Nicaragua. Hay que saber que la mayoría de los sandinistas que murieron durante la lucha armada contra Anastasio Somoza murieron gracias al apoyo militar de Israel al dictador Somoza. Armas, consejeros militares, todo lo que ustedes quieran, fusiles, municiones, lo que quería Anastasio Somoza, ahí estaba Israel para proveerlo. Entonces, cuando gana la revolución allá en 1979, hay una gran cercanía con Palestina, hay muchas familias palestinas que viven en Nicaragua, entonces eso tal vez puede explicar que, a diferencia de otros estados de América Latina, que también ven lo mismo que nosotros, y que perfectamente hubieran podido presentar una demanda contra Alemania por complicidad de genocidio, pues fue Nicaragua la que presentó esa demanda allá el 1 de marzo del 2024, pues después de Estados Unidos, que suple en un 66% las armas que utiliza Israel con su ejército. El segundo es Alemania con un 32-33%.
hay muchos titulares que salieron diciendo demanda de Nicaragua es rechazada. Es totalmente falaz. La demanda sigue perfectamente viva. Lo único que se le rechazó a Nicaragua es esa solicitud urgente de medidas cautelares que pedían que se cesara cualquier exportación de armas hacia Israel. Entonces, eso en cuanto a la Corte Internacional de Justicia. Repito, Sudáfrica y Nicaragua. ¿Y por qué los demás estados no actúan y no hacen exactamente lo mismo? Bueno, ahí habría que preguntarse cuán consistentes son algunos estados que nos dan lecciones de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, teniendo la posibilidad, porque repito, el procedimiento en la Corte Internacional de Justicia permite que otros estados puedan apersonarse de alguna manera. Entonces lo anunció Colombia en el caso de Sudáfrica contra Israel, lo anunció Chile, lo anunció Bélgica. Entonces vemos varios estados que van a acompañar a Sudáfrica en su reclamo contra Israel. Yo estoy esperando a ver qué decisión se puede tomar aquí en América Latina para que tengamos pues más estados que tomen una decisión de solidaridad y de apoyar a Sudáfrica en sus pretensiones. Es evidente que Israel está destruyendo hospitales, templos y escuelas con la clara intención de eliminar toda infraestructura pública y toda forma de vida en Gaza. Hoy, como humanidad, estamos viendo a los ojos otro genocidio. Lo que hay detrás, que no lo va a expresar ningún primer ministro israelí, es una voluntad de destruir todo lo que exista en Gaza para que los sobrevivientes de esa masacre no puedan seguir viviendo en Gaza. Bombardear ambulancias, bombardear personal médico, bombardear hospitales. Bueno, todo lo que vemos desde el 7 de octubre que ocurre en Gaza está perfectamente tipificado como crímenes de guerra por parte de los convenios de Ginebra de 1949. Entonces, cuando se violan, pues existe la posibilidad de ir a la Corte Penal Internacional para juzgar. ¿A quiénes? Pues a todos esos señores de nacionalidad israelí que vemos todos los días que deshumanizan desde el 7 de octubre a toda la población civil en Gaza, haciéndonos creer que finalmente gran parte de la población en Gaza apoya al Hamas. Como el Hamas lo tildan de terrorista, significa pues que toda la gente en Gaza merece ser eliminada en la medida que apoyan al Hamas. Lo que acabo de decir es terrible, pero es parte de esa narrativa insistente a la cual se han prestado lamentablemente grandes medios de prensa, y ahí hay que reconocerle a Israel pues una gran capacidad de tener prácticamente en todas las grandes salas de redacción personajes que emiten, eso salió hace poco en el New York Times, un guión de las palabras que no hay que utilizar cuando se va a hacer una nota sobre lo que ocurre en Gaza. Me imagino que si existe en el New York Times, existe, por ejemplo, pues aquí en Costa Rica también en algunos medios. Desde Voces Nuestras, en San José, Costa Rica, un reporte de Génesis R. Cruz. Quiero compartir con ustedes un poema de Fresia Camacho que a mí me tocó el corazón. Días de luna llena. El sol se baña en un azul imposible de nombrar y hay una alegría de sábanas tendidas haciendo piruetas entre la menta y el romero. Y en Rafah ya no hay risa. Nadie corre a tomar un bus, nadie vende un pan. Ya no hay mano que teja y desteja. El colibrí asalta goloso una lantana amarilla y en Rafah no hay arrullo. Se cuentan los segundos. El silencio es un mazo de plomo. La congoja me puebla el alma en esta luna llena y es algodonosa y me anuda la garganta. A la diosa se le miran las costillas. Hace 90 días inició la huelga de hambre. Ya no razona, solo repite: no en mi nombre, no en mi nombre, no en mi nombre, no en mi nombre, no en mi nombre. ¿Hacia dónde miran los adalides de la libertad? ¿Dónde están sus 5 superhéroes? Sí, esos, los que siempre señalan a quienes violan los derechos humanos, los que se llenan la boca con la palabra democracia, esos, los que tienen poder de veto.
están en el cuarto de atrás, contando los billetes que deja la venta de armas. Una brisa trae las nubes y trae murmullos y siseos. Los rezos inundan los bosques y las calles, los mantras resuenan por los pasillos, en las redes se escuchan cantos en todas las lenguas y en los corazones solo hay un pensamiento: que se haga la paz, 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 que vuelva la risa a Rafa. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Llegamos al final de la emisión 824 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Como siempre, queremos agradecer a nuestra red de corresponsales, así como a las emisoras aliadas y espacios de comunicación alternativa que hacen posible este informativo semanal. En esta emisión les acompañamos Génesis R. Cruz y Joaquín Tapiarenas. Recuerden seguirnos en Spotify y también en nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Voces Nuestras. Y les recordamos que esta emisión completa, al igual que todas las emisiones anteriores, las pueden encontrar en nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde también tenemos un montón de información y recursos educativos. Nos despedimos por ahora, pero nos encontramos nuevamente la próxima semana. Hasta entonces. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.